es entrando a la ventanita de Windows. Ya en algunas oportunidades, en algunos casos les va a aparecer a la vista el programa de Excel, o en todo caso poner ahí en la búsqueda de Windows, van a colocar la palabra Excel y le va a aparecer. ¿De acuerdo? Es el primer paso como para encontrar el programa de Excel en cualquier ordenador o computadora. Como segundo paso tenemos, ya bueno, lo que les expliqué, ¿no? Pulsar la tecla Windows, ¿no? Si no les aparece en primera instancia ahí el programa de Excel, pueden escribir Excel y para entrar le pueden dar Enter o aceptar, ¿de acuerdo? Hay otras computadoras u otros usuarios que ya tienen instalado en la pantalla de inicio el programa Excel, ¿no? Profesor, Aquí, buena, no sé si es con... dígame, sí, disculpe, dígame, lo escucho. Dígame, dígame. Bueno, continuamos. Ya, como le repetía, ¿no? Hay otros usuarios que ya tienen instalado, ¿no? El programa Excel en la pantalla de inicio o en el escritorio, como se dice, ¿no? Ahí solamente tenemos que dar de doble clic al icono de Excel para poder ingresar, ¿de acuerdo? Si es que lo tuviesen ya directamente ahí en el escritorio. Como paso 4, tenemos desde buscar, como le decía ahí, podemos buscar, ¿no? En nuestra computadora, en la carpeta de archivos, podemos clic en el recuadro buscar o en la lupa, vamos a escribir Excel y damos solamente un clic para que se pueda abrir el programa Excel, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que entramos y se abre el programa Excel, nos va a aparecer esta pantalla, ¿de acuerdo? Con varias opciones, con varios partes de la ventana de Microsoft 2019. Acá tenemos todo lo que podemos encontrar, ¿no? Todas las partes de la ventana de Excel que podemos encontrar en este programa. Como número 1, tenemos el botón de archivo, la barra de herramientas de acceso rápido, la barra de título, banda de opciones, barra de fórmula, encabezado de columna, encabezado de fila, celda, cuadro de nombres, etiquetas de hojas, barras de desplazamiento, ya sea en vertical y horizontal, que permiten mover a la hoja, área de edición o trabajo, barra de estado, puntero de celda, vista de documentos, normal, diseño de página, vista previa de salto de página. Zoom, que es acercamiento o alejamiento de la hoja, botones de control, minimizar, maximizar, restaurar y cerrar, pestaña o ficha, las cuales los podemos aquí encontrar o observar cada uno de lo que les he mencionado, ¿no? Ahí tenemos como número 1 el archivo, en el número 2 tenemos para retroceder los movimientos que querramos, ¿ah? Restaurar o volver hacia atrás en el mismo libro de Excel. Como, como número 3 tenemos lo que es la vista. Número 4 tenemos diferentes aplicaciones aquí que es para ajustar texto, combinar o centrar texto, eh, para poder centrarlo, llevarlo hacia la parte de arriba, hacia la parte de abajo, en la parte de medio, etcétera. Estos en el transcurso del curso, ¿de acuerdo? Y así como cada uno de ellos, ¿no? Que vamos a ir trabajando. Acá, por ejemplo, en el número 17 tenemos la opción de minimizar o maximizar. En la número 6 ya sabemos todos de que Excel se divide, ¿no? En columnas que son se pueden visualizar con las letras del abecedario, ¿no? Y las filas con los números, ¿verdad? Cada intersección de columna y fila nos da una celda determinada, ¿de acuerdo? La intersección de una columna con una celda nos da una celda determinada, ¿de acuerdo? Lo cual esa celda va a llevar el nombre de la intersección. Por ejemplo, si selecciono la celda aquí donde está el mouse, mi mouse, me hace referencia a que estoy en la fila 8 y en la columna C. Pues entonces esa celda se va a llamar C8, ¿verdad? Y así con cada una de ellas. Aquí les presento conceptos básicos del programa Microsoft Excel, ¿de acuerdo? Un libro de trabajo y una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Ustedes, si me siguen ahí, al abrir el programa Excel, se les va a aparecer automáticamente
un libro, como lo veíamos en la, así, ¿de acuerdo? Todo este archivo abierto de Excel es un libro, ¿de acuerdo? El cual, como podemos ver en la parte inferior, donde dice hoja 1, podemos abrir la cantidad de hojas que nosotros querramos, ¿de acuerdo? Pero todo el programa Excel, todo el archivo Excel es un libro, ¿de acuerdo? Donde está acompañado de una o más páginas las cuales nosotros querramos trabajar. Ya, ese es el concepto básico de Microsoft Excel, ¿de ok? Como dice aquí en la guía, el libro de trabajo es un archivo de Excel que contiene un libro de trabajo el que a su vez contiene hojas. Por defecto contiene una sola hoja. Cuando abrimos el programa Excel, por defecto nos va a abrir solamente una hoja, ¿de acuerdo? Que pueden ser hojas de cálculo, hojas de gráfico, etcétera. Cada hoja la podemos utilizar de diferentes maneras, ¿no? Podemos usarla como una hoja de cálculo para ejecutar operaciones matemáticas o también para representar gráficos, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ir viendo más a detalle durante el curso de Excel, ¿ya? Y la hoja de cálculo, que es una matriz electrónica formada por filas y columnas, ya les dije, les mencioné que las columnas se representan con las letras del abecedario, letras mayúsculas, mientras que las filas con los números, ¿de acuerdo? Ahí pueden observar ustedes que una celda es la intersección de una columna con una fila, ¿de acuerdo? Y la celda que nosotros seleccionemos, pues recibirá el nombre efectivamente de la combinación de la columna con la fila, ¿de acuerdo? Vamos viendo el concepto de celda, lo que les había ya adelantado, es el lugar donde se almacenan en toda celda que nosotros seleccionamos, podemos almacenar datos en la hoja de cálculo, ¿ya? Cada celda tiene una dirección única que consiste en el nombre de una hoja, una letra de columna y un número de fila, ¿de acuerdo? Lo que ya les expliqué anteriormente. En una celda se pueden ingresar, ojo con este dato, en una celda se pueden ingresar hasta 32.766 caracteres o letras, ¿de acuerdo? Hasta 32.767 caracteres o letras. Ejemplo, como decíamos, por ejemplo, acá tenemos esta celda que se llama B2, ¿no? Me dice que pertenece a la columna B con la fila 2. Entonces, esta celda seleccionada se llamaría celda B2, ¿de acuerdo? La letra de la columna identifica una columna, estamos hablando de la letra B, aquí, la letra B mayúscula, identifica una columna de la hoja de cálculo. Las columnas están etiquetadas desde la columna A, como podríamos ver ahí, desde la columna A, si ustedes me siguen ahí con el Excel, el libro de Excel ya abierto, hasta la columna Z. Luego, no termina ahí, si queremos hacer uso de más columnas, pues Excel nos brinda, ¿no? Una siguiente secuencia desde la AA hasta la AZ. Seguidamente también, ¿no? Desde la columna BA hasta la columna BZ. Y así sucesivamente hasta la columna XDF. O sea, teniendo en total un total de 16.384 columnas. ¿De acuerdo? Ya si por si fuera poco todo esto, podríamos nosotros crear o utilizar un libro 2, o sea, un nuevo archivo de Excel. ¿De acuerdo? Continuamos. En el número de fila identifica una fila de la hoja de cálculo. Las filas se enumeran desde el número 1 hasta la fila 1.048.576. ¿De acuerdo? Todas estas filas nos otorga, nos brinda un libro de Excel o una hoja de Excel. 1.048.576 filas que se pueden combinar con ¿cuántas columnas? Con 16.384 columnas, las cuales una hoja de Excel simplemente nos permite para poder trabajar o utilizar, ¿de acuerdo? Luego tendremos un puntero de celda, ¿ya? Un puntero de celda. Este es un rectángulo que nos significa en qué celda nos encontramos. Si me siguen ahí, ustedes pueden abrir un libro de Excel, ¿ya? Si me siguen ahí, ustedes ya pueden abrir un libro de Excel. Y al momento de nosotros seleccionar, abrimos el libro de Excel
¿ya? Donde yo haga un clic en la parte izquierda superior, debajo de portapapeles, me indica en qué celda estoy. Por ejemplo, yo ahorita tengo abierto un libro de Excel y doy clic en cualquier celda, y si se me hace difícil observarlo a simple vista, la combinación entre columnas y filas, en la parte izquierda, por donde dice archivo, un poco más abajo, debajo de portapapeles, puedo observar ahí que me dice H15, J14, etcétera. Ahí me puedo indicar exactamente en, ¿de acuerdo? Para poderme ubicar con cierta exactitud. Luego tenemos cuadro de relleno. Llamado también controlador, se encuentra en la parte inferior derecha del puntero de la celda o celda activa. Permite ejecutar acciones tales como desplazamientos, arrastres o copias. ¿Ya? Ahí tenemos, cuando acercamos a la parte derecha de la celda, la parte inferior derecha de la celda, se nos va a aparecer ahí un signo más, ¿de acuerdo? El cual nosotros podemos arrastrar para arriba, para abajo, para cualquier lado que queremos combinar esa celda con otra celda que querramos, ¿no? Eso es lo que es cuadro de relleno. Bien, siguiendo con el curso, vemos la introducción de datos en la celda en la hoja de cálculo. Introducción de texto. El dato puede contener letras, dígitos o caracteres. Los textos se alinean por defecto a la izquierda de la celda, ¿ya? Cuando nosotros, ahí en cada celda nosotros podemos agregar números, como les repito, letras o caracteres, ¿no? Cualquier número o dígito que encontremos ahí en el teclado. Ahora, si nosotros agregamos un texto, o mejor dicho, algunas palabras, frases, en la celda automáticamente se van a colocar en la parte izquierda de dicha celda. Mientras un número, a ver si ustedes pueden ahí, siguiéndome con lo que le voy diciendo, ustedes pueden ir escribiendo alguna palabra en cualquier celda, ¿de acuerdo? Pueden observar que cuando escriben un texto, se va a colocar en la parte izquierda de la celda. Mientras cuando escribo un número, se va a colocar en la parte derecha. ¿De acuerdo? Tengan muy en claro esto porque esto les puede servir cuando la celda me indica si es un número o es un texto o una palabra. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Introducción de fecha. Las fechas se alinean por defecto a la derecha de la celda también. Las fechas, al igual que los números, se van a alinear en la parte derecha de la celda, ¿de acuerdo? Esas diferencias hay que tenerlas muy presentes. Números y fechas se van a alinear en la parte derecha de la celda, mientras que las palabras o textos se van a alinear en la parte izquierda. Lo pueden ustedes comprobar ahí si tienen abierto un libro de Excel, pueden hacer la comprobación, ¿ok? Seguimos como punto número 4, introducción de fórmula. Esto es una parte muy sencilla también, introducción de una fórmula. Como les doy un concepto de fórmula, es una operación de cálculo matemático. Ya sabemos todos que una fórmula es una operación de cálculo matemático. A una forma en Excel siempre se antepone un signo igual. Bien, cuando ustedes quieran colocar una fórmula en una celda de Excel, para poder colocar la fórmula, tienen que anteponer el signo igual. ¿Ya? En otras versiones de Excel también se puede colocar el signo más. Cuando yo estoy colocando en principio el signo igual o el signo más, Excel me va a entender colocar una fórmula. ¿De acuerdo? Me va a entender que ya va a entender automáticamente Excel que estoy queriendo colocar una fórmula. ¿De acuerdo? Colocamos por ejemplo, nosotros queremos hacer una operación muy básica, donde tenemos, a ver, si me dejan, voy a ver si les puedo compartir Excel, un ratito por favor, para el libro de Excel para que me puedan seguir mejor y puedan ustedes corroborar, ¿ya? Un ratito.
Voy a compartir el... confírmame si les aparece mi libro de Excel, por favor. Sí, ¿Sí me parece el...? ¿Sí? Ya, muy bien. sí, Explicándoles el punto de cómo colocar una celda, una fórmula, perdón. A ver, vamos a ver dónde está mi Excel aquí. Ya, entonces sí les aparece, ¿no? ¿Cómo colocamos una fórmula, no? Anteponemos el signo más. A ver, anteponemos el signo más. Primero, vamos a colocar un dato por aquí. A ver, un momento, damos escape. Colocamos aquí un dato 15 y aquí colocamos un dato 20. ¿De acuerdo? Tenemos en la celda C9 tenemos un número 15 y en la celda D9 tenemos el número 20. Para explicarles en cómo se emplea la fórmula, yo necesito solamente marcar la celda C9 y voy a indicarle a Excel que quiero que me la multiplique con la celda 20. ¿De acuerdo? Con la celda 20. Le doy Enter y automáticamente me ejecuta la multiplicación. ¿De acuerdo? Si no quisiera indicarle a Excel que me genere una multiplicación, yo puedo decirle a Excel de repente que me haga una división y también me ejecuta automáticamente de manera rápida la operación. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ahí ejecutar o indicarle a Excel el dato o la operación que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Recuerden que para introducir una fórmula hay que anteponer el signo más o el signo igual en este caso y luego señalar. Si queremos hacer una fórmula grande, podemos utilizar paréntesis, ¿de acuerdo? Podemos utilizar paréntesis, ¿no? Y por ejemplo, vamos a agregar acá una celda más, ¿no? Vamos a agregar aquí, en mi tercera celda, vamos a agregar el número 2, ¿de acuerdo? Si yo quiero hacer de repente una fórmula más grande, decir que 15 me multiplique por esta celda que es 20, y el resultado, vamos a cambiar aquí un número más grande. Yo he indicado que quiero que Excel me multiplique 100 por 20 y al final ese resultado me lo reste, o sea, le colocamos menos la celda E9. ¿De acuerdo? Si hacemos el cálculo, automáticamente Excel me va a arrojar el resultado, ¿no? Hemos dicho 100 entre 20, que es 5, menos 2 es 3. Y si yo, por ejemplo, necesito modificar este número de la celda, yo puedo cambiar ese 100, de repente lo cambio por 60 o por 600. Al momento de yo modificar alguna de las celdas de la operación que están incluidas en la fórmula, Excel automáticamente, sin hacer ninguna modificación en el resultado, me lo va a calcular. Así es como se trabaja con Excel. Por ejemplo, ya no quiero que sea 20 aquí, sino que sea 10. Al momento de hacer Enter, Excel me calcula automáticamente el resultado. ¿De acuerdo? Esta es la importancia de usar fórmulas en Excel, que al modificar algún dato, alguna operación, Excel lo va a modificar. También puedo darle doble clic. Recuerden que para entrar a una fórmula hay que darle doble clic. Si yo quiero modificar alguna celda, algún dato de una celda, debo darle doble clic. Si le doy solamente un clic, solamente me va a marcar la celda. Y voy a modificar directamente a 600, modificarlo, agregarle un 0, simplemente le doy doble clic. ¿De acuerdo? Doble clic. Por ejemplo, ya no quiero que sea la celda C9 entre la celda D9. Simplemente me dirijo con la flechita, ¿no? Cambio esa división y le voy a poner una multiplicación. Le doy Enter y automáticamente Excel me genera el cálculo. Muy bien. ¿Lo pudieron probar ustedes ahí en sus computadoras, por favor? ¿Me confirman si les pudieron comprobar el cálculo? ¿De acuerdo? Si queremos agregar más datos
o sí, más datos en la fórmula, podemos ayudarnos con los signos, ¿no? Con los paréntesis, eh, con los corchetes, si queremos hacer alguna operación, ¿no? Ya para lo que nosotros querramos, ¿de acuerdo? En eso consiste la introducción de una fórmula. Recuerden que pueden colocar o anteponer el signo más o el signo igual. Ya Excel va a captar de que queremos introducir una fórmula. Bien, pasada esta fórmula muy pequeña, pasamos a la forma del cursor de Excel. Cuando tenemos una cruz así con este grosor, cuando tenemos una cruz con este grosor, me indica a dónde quiero señalar dicha celda, ¿de acuerdo? Me indica a dónde quiero señalar dicha celda, seleccionar celda o algún rango. Cuando tenemos este signo, ese signo que les aparece ahí, no sé si hay como dos flechas cruzadas, ¿de acuerdo? Intersectadas, me indica mover la celda u objeto. Miren, yo le doy aquí, espero que me aparezca estas dos flechas cruzadas y yo lo puedo mover. Por ejemplo, yo lo puedo mover a la celda que yo necesito. Es como mover una figura en Word, ¿no? Espero que me aparezca el símbolo de esas dos flechas cruzadas y yo puedo mover la celda a donde yo lo requiera, ¿de acuerdo? Siguiente, tenemos el signo más con ese grosor. A ver, vamos a ver aquí si me aparece. Es para yo combinar celdas, ¿de acuerdo? Para yo poder, de repente necesito copiar todos estos datos. Con esta flecha que tengo aquí de signo más, con este grosor, yo puedo correr, le doy control C, basta con darle clic a otra celda que yo desee, doy control V y automáticamente se me copia toda la fila que yo he seleccionado. ¿De acuerdo? Doctor, no se puede visualizar bien, me quedo en el más. En el más, ya, ok. Cuando tenemos el más, cuando nos aparece el cursor del más, ¿lo pueden observar ahí? Vamos a darle un No, poquito, vamos o a ver. sea, no, me refiero a que no puedo ver lo que está avanzando. Me he quedado en el número 610, 2 y 50. Los demás, ¿sí los pueden ver, por favor? ¿Me confirman? Profesor, está como dice la compañera en 610, 2 y 58. A ver, un momentito. Se ha congelado la imagen, profesor. A ver, un ratito. Muchas gracias. A ver. Muy bien, comparte la ventana. Dejar. A ver. Ya, un momentito, por favor. A ver, he vuelto a compartir. Confirmen si les aparece ya los números. ¿Les aparecen los 4 números 600? Sí. Ya, muy bien. Sí, sí, sí. Uy, yo tengo los 4 números, las 4 celdas. ¿Ya? Si yo quiero borrar todo junto, en primera instancia para enseñar los dibujos del cursor, ¿ya? Habíamos quedado, a ver, les repito, solamente les aparece, les comparte, pueden visualizar solamente el archivo de Excel, ¿verdad? No les aparece otra ventana, ¿verdad? ¿Me confirman? No, O cada vez que me muevo a la guía también les aparece. no, solamente el Excel. Ya, muy bien. Entonces, les repito una vez les vuelvo a repetir, ¿ya? A ver, veamos los cursores de Excel. En primera instancia tenemos este cursor, que es una cruz gruesa, así con un grosor un poquito prolongado. ¿Sí? ¿Me logran entender? Hay Sí. como ese cursor, ¿de acuerdo? Es para seleccionar rango o celda. Donde yo me dirija con mi mouse, ¿de acuerdo? Yo le doy clic y me selecciona la celda. Ahora, para yo poder mover una celda, por ejemplo, ese número 600, ya lo marqué, ya lo tengo seleccionado. Yo voy a esperar, voy a irme al contorno de la celda y cuando me aparezca esas dos cruces,
o flechas, como lo quieran decir, intersectadas, yo voy a poder mover la celda a donde yo quiera. ¿De acuerdo? La celda yo la puedo mover siempre y cuando me aparezca ese cursor que estoy mostrándole ahí. ¿De acuerdo? Esa es su funcionalidad. ¿De acuerdo? Mover la celda o el dato de la celda, lo puedo mover a la celda que yo requiera o lo necesite. ¿De acuerdo? Ahora, como tercer tipo de cursor, aparece ese signo más. ¿Sí? ¿Para qué me sirve este? Me sirve para yo poder copiar de manera automática sin estar escribiendo 600, 600, 600. Yo selecciono y me dirijo hacia la parte ya sea de columnas o filas. Por ejemplo, también Excel tiene esta función, ¿no? Donde, por ejemplo, yo quiero hacer una secuencia del 1 hasta el 20. La manera poco usada o la manera inapropiada de hacer esta lista de enumerar las celdas, yo puedo colocar 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Pero Excel, basta con hacer esto, selecciono mis dos celdas, ¿de acuerdo? Espero que aparezca el cursor del signo más en negrita, deslizo hacia abajo y voy a irme hasta la cantidad que yo necesite. Por ejemplo, necesito 13, Excel me va a entender que la secuencia es ir de uno en uno, ¿de acuerdo? Ojo, que si yo coloco solamente coloco el número 1 y quiero hacer lo mismo, Excel me va a entender no contabilizar de uno en uno, sino repetir ese 1 hasta las celdas que yo necesito. ¿De acuerdo? Que quede claro. Si yo quiero llevar una secuencia de números, voy a tener que seleccionar los dos primeros, 1 y 2. Junto los dos, ¿ok? Combino los dos, voy a la parte inferior derecha y ya puedo generar la secuencia de números hasta donde yo necesite, ¿de acuerdo? Ahora, tengo todos estos números, ¿de acuerdo? Selecciono todas las celdas que me están siendo ocupadas para borrarlas todas de manera rápida. No voy a utilizar el signo eliminar del teclado, la tecla que me dice eliminar. Voy a dar doble clic y voy a borrar contenido, donde todo el contenido que yo he seleccionado con el cursor va a ser eliminado, ¿de acuerdo? Borrar contenido. Siguiente cursor. Seleccionar toda la columna o columnas. A ver, seleccionar toda la... Cuando yo me voy quiero seleccionar toda la columna de mi hoja de cálculo, yo me voy a la columna que quiero seleccionar y voy a esperar que me aparezca ese signo, esa flecha hacia abajo, ¿de acuerdo? Doy un clic y me selecciona toda la columna, ¿de acuerdo? Sin necesidad de yo ir celda por celda, celda por celda, celda por celda, hasta llegar hasta la última celda. Basta con darle clic a cualquiera de las columnas, con un solo clic, ya me copió todos los datos que estén presentes en esa columna. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 1, ya les expliqué, 2, basta con colocar los dos primeros números, selecciono, me voy hasta el número 20. ¿De acuerdo? Aquí es muy fácil porque tengo solamente 20 números. Pero ¿qué pasaría si yo tengo 100, 500 o 1000 números o 1000 datos en esta columna? Yo copio, le doy control C, me voy a la columna o a la celda que yo necesite, le doy control V, espérame. ¿Ya? En este caso, tenemos que tener todos los datos posibles para poderlos colocar aquí. Como solamente tengo 20, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionarlo de esta manera, ¿ya? Les decía en el anterior ejemplo, colocando control C, no es necesario contabilizar
supongamos que tengamos 100, 40, 500 datos, basta con hacer clic en una sola celda, dar control V y se me va a copiar los datos que yo haya podido seleccionar, ¿de acuerdo? Sin necesidad de ir, acá tengo 20 datos, voy a seleccionar 20 datos para poder copiar. No, Excel ya me entiende que lo va a copiar de manera automática. Igual pasa con las filas. Yo puedo tener, vamos borrando estos datos, borramos contenido, yo coloco aquí de la misma forma, ¿de acuerdo? Puede ser, podemos trabajar con maneras en forma de columnas, en manera de filas, copio, control C, y Excel ya me va a entender que quiere que los copie también en forma de filas, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos es válido. Ahora, si cometí un error aquí en Excel y necesito retroceder, podemos hacerlo con esta flechita, ¿de acuerdo? Retrocedemos, avanzamos, avanzamos. Pero también podemos generar un atajo, pueden apuntarlo ahí, haciendo control Z, ¿de acuerdo? Con control Z yo me dirijo un paso hacia atrás de lo que haya modificado aquí en Excel, ¿de acuerdo? Quiero borrar esto, selecciono todo, anticlic, seleccionamos todo, hacemos anticlic y borramos contenido, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, el siguiente es o columnas. A ver, cambiar el ancho de la columna o columnas. Por ejemplo, yo necesito colocar aquí una palabra o un texto. Vamos a colocar aquí centro de o curso de ofimática. Vamos a poner aquí, vamos a agregar aquí curso de ofimática. Como pueden ver ahí, solamente Excel, el libro de Excel, me da o me brinda un espacio ya establecido del ancho de la columna, ¿de acuerdo? Y como pueden ver ustedes, la palabra o la frase que yo he colocado no abastece con el tamaño de la celda o con el tamaño de la columna. Cuando se presente este caso, me dirijo a la letra de la columna y espero que me aparezca este cursor. Le doy clic y yo lo puedo modificar al tamaño de la columna que yo necesite, ¿no? Lo puedo agrandar, lo puedo achicar, agrandar, ¿no? ¿De acuerdo? Igual ocurre en el tema de las filas. También le puedo dar un ancho, mira el de acá, le puedo dar un ancho, ¿de acuerdo? Y ya me puede entrar cualquier texto que yo quiera introducir, ¿de acuerdo? El tamaño no me... En la columna o en la fila yo le puedo dar el tamaño que necesite, ¿de acuerdo? Ese es el siguiente tipo de cursor que yo puedo utilizar aquí en Excel. Bien, continuamos. Bien, ampliar o reducir fila y columnas. Puedo cambiar el ancho de una columna y fila aumentando y disminuyendo sus márgenes a través del encabezado y fila, ¿ya? Con primer paso tenemos ubicar el puntero del mouse en uno de los encabezados de la línea de división, que aparecerá una flecha para izquierda y derecha o una flecha para arriba y abajo. Hacer clic sin soltar y arrastre el mouse por obtener el ancho deseado. Miren, aquí. Lo que les explicaba, ¿no? Si yo quiero agrandar una columna, le doy doble clic. Hacia la derecha estoy agrandando la columna, hacia la izquierda lo puedo volver el tamaño que yo necesite. Igual pasa con las filas. Lo puedo agregar o lo puedo volver a su tamaño oficial. Ahora, este tamaño de columnas o filas tiene un tamaño ya establecido. Si yo le doy doble clic a la parte a los números, me va
a habilitar todas las opciones que tengo para esas filas. Por ejemplo, miren, acá tengo yo alto de fila. Esta fila tiene un alto de 21.75, ¿de acuerdo? El alto de fila. Pero si yo toco aquí el número, las filas 12, por ejemplo, alto de fila, el alto de fila establecido que ya me da Excel es de 15, ¿de acuerdo? Yo le puedo poner a esta fila 12, le puedo agrandar, le puedo poner 25, Enter. A ver. Vamos a ver aquí, alto de fila. Esperen. Le puedo dar 25 y automáticamente la fila se me va a agrandar con una longitud o un espacio exacto. Igual con las columnas. Por ejemplo, si acá ya sé, cuando yo corra o coja el cursor para agrandar o achicar, ahí ustedes ven que la parte superior, ahí nomás arriba, me aparece la cantidad que estoy obteniendo, ¿no? 14.86, 15.43, 16. Pero si yo quiero volver al tamaño original, puedo darle aquí, anti-clic, a una columna, me voy a ancho de columna, y me aparece que el ancho de columna es de 10.71. ¿De acuerdo? Entonces, 10.71, entro anti-clic aquí, ancho de columna, y está en 17. La dimensión es exactamente 10.71 para que esté igual que las demás. ¿De acuerdo? Eso es para poder agrandar o achicar las columnas y las filas. Muy bien, alumnos. Continuamos. A ver, ustedes como ejemplo ahí pueden practicar, ¿no? Por ejemplo, podemos poner ahí, podemos poner registro de notas, y de repente quieren, si agrando más, agrando mi fila, y podemos nosotros colocar ahí o agrandar al tamaño que nosotros estemos necesitando, ¿de acuerdo? Pueden hacer ustedes ahí la prueba, agrandando con el mouse, o dándole una dimensión exacta, dándole anti-clic, alto de columna, perdón, alto de fila o ancho de columna, como ya les acabo de explicar. Pueden hacer ahí sus pruebas, ¿de acuerdo? Muy bien, el siguiente paso, jóvenes, el siguiente paso que vamos a ver es cómo insertar o eliminar filas o columnas, ¿de acuerdo? Este es un tema que se maneja mucho en Excel, que es se utiliza mucho para poder agregar o eliminar datos de columnas, datos en filas o etcétera. Por ejemplo, vamos aquí a borrar esto, eliminamos contenido. Veamos, supongamos que aquí yo tengo, vamos a poner aquí útiles de aseo, ¿no? Útiles de aseo. Supongamos que yo estoy aquí poniendo pasta dental, papel higiénico, podemos poner aquí jaboncillo. De repente solamente tengo estos tres datos, ¿no? Aquí en la columna, ¿ya? En la columna hago anti-clic y me dice insertar. Como ya estoy en columnas, ya es lógico y automático que Excel me va a entender de que quiero insertar una columna, porque estoy dándole anti-clic en el cabezal de columnas. Me va a agregar una columna y puedo agregar algún dato más que necesite, ¿de acuerdo? Vamos a poner ahí, listo. ¿De acuerdo? Igual ocurre con la parte de las filas. Quiero agregar, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a poner ahí una toalla, y de repente aquí necesito también colocar, me olvidé colocar, ingresar algún dato, voy a dar anti-clic en la parte de las filas y me va a decir ahí insertar. Como le decía, si ya di clic en la parte, anti-clic en la parte de filas, automáticamente ya me va a agregar una fila más, ¿de acuerdo? Y voy a poder colocar ahí el dato que estaba olvidando, ¿no?
Igual ocurre también si quiero eliminar una fila o una columna, doy eliminar, vamos dando ahí eliminar columna, ¿de acuerdo? Entonces, anticlic en la parte de las letras para agregar, insertar o eliminar columnas y anticlic en la parte de filas para insertar o eliminar filas, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es en lo que corresponde a insertar o eliminar filas o columnas, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hacer ahí la prueba con sus datos en su libro. Muy bien, ahora vamos a la parte que me dice o sea, hace referencia a cómo guardar un libro en Excel. Esta parte es muy sencilla, ¿de acuerdo? Esta parte es muy sencilla. Yo puedo tener ahí ya una gráfica, una base de datos, algunos cálculos, y si yo quiero dejar de trabajar por cierto momento, yo puedo ir a la parte inferior izquierda, ¿ok? Donde dice archivo, voy a dar un clic y me voy a ir a la opción guardar como. Doy clic en guardar como y voy a colocar examinar para yo guardarlo en la parte que requiera de mi computadora. Por ejemplo, yo lo quiero guardar en escritorio, lo puedo guardar en documentos, lo puedo guardar en descargas, ¿no? Y le puedo poner un nombre. Por ejemplo, acá le podemos poner lista de útiles de aseo. Y yo lo puedo guardar, digamos, en documentos. Doy guardar y automáticamente este libro que he trabajado en Excel ya está guardado en la carpeta de documentos con el nombre que le puse de lista de útiles de aseo. Y como ustedes pueden observar, en la parte de arriba ya me sale el título del libro, ¿no? Lista de útiles de aseo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es solamente con el tema de guardar algún archivo de Excel. ¿De acuerdo? Podemos cambiarle el nombre cada vez que entremos también, modificarle el nombre, agregarle algún dato, como ya se les he venido explicando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también en nuestra próxima clase vamos a trabajar también ya un poquito más en detalle cada uno de estos botones que tenemos aquí de insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, estudiantes, hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran que lo repite, que no haya quedado claro? Recuerden el atajo que les dije, ¿no? Cuando introduzcamos algún dato, alguna palabra, modifiquemos algo, utilizando el atajo Control Z, ¿de acuerdo? Utilizando el atajo Control Z, me va a llevar hacia un paso atrás, o sea, hacia un paso previo de la modificación que yo he hecho aquí en el curso Excel, ¿de acuerdo? A medida que vayamos en el curso de Excel, vamos a ir viendo la manera de cómo utilizar todas estas opciones y también le voy a dar alcance de algunos atajos para que puedan trabajar de manera más rápida, ¿de acuerdo? Ya saben, si quiero borrar todo esto, no voy a utilizar el control, la tecla de borrar, sino anti-clic, ¿de acuerdo? Anti-clic, me voy a borrar contenido y automáticamente se borra. Quiero reajustar esto, volverlo a su tamaño original, anti-clic en una fila, me voy alto de fila y sabemos que es 15. Entonces, me voy acá anti-clic, alto de fila, está en 67, le pongo su tamaño 15, ¿de acuerdo? Y así con cada uno de las filas o columna. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Para poder ir terminando. Recuerden que por motivos personales, el docente encargado no ha podido llevar a cargo el curso y el que les habla va a tener a cargo durante todo el capítulo de Excel el curso, ya sea la ofimática completa que presentamos, Excel, Word y PowerPoint. Ya la próxima semana continuamos con el capítulo.
¿Alguna pregunta, estudiantes, para ir cerrando la sesión de clase? ¿Alguna pregunta, algo que quedó claro? Sí, profesor. Dígame. Para poder eliminar automáticamente no me sale, profesor. Cuando selecciones con anticlic, dijo, creo. Ah, ya, cuando quiere borrar ciertos datos en varias celdas. Sí, profesor, sí. Ya, a ver, le repito, por ejemplo, lunes. Miren, ahí tengo los días de la semana en forma de filas, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Para yo poder borrar automáticamente todo, yo tengo que darle clic a una celda, ¿de acuerdo? Esperar que me aparezca este cursor de esta cruz en ese grosor, ¿de acuerdo? Selecciono todas, espero que estén seleccionadas, me dirijo dentro de toda esa selección, doy anti-clic y me van a aparecer estas opciones. Me voy a borrar contenido y le doy solamente un clic y se borra todo el contenido. ¿De acuerdo? De repente queremos hacerlo con los meses del año. Recuerden que para que seguir la secuencia necesito colocar los dos primeros nombres o los dos primeros números, ¿de acuerdo? Selecciono los dos, espero irme a la parte derecha y dirigirme hacia la parte de las filas. ¿No? Ahí tengo hasta agosto. Y si yo quiero ahorrarme o retroceder un paso hacia atrás, utilizo el atajo Control Z y me regresa al paso anterior, ¿de acuerdo? Tenemos esas dos opciones, estimado alumno, para poder regresar o borrar la información, ¿de acuerdo? Utilizando borrar contenidos o dando Control Z para poder retroceder un paso anterior. Si yo vuelvo a dar doble Control Z, pues me regresa a otro paso anterior y así sucesivamente, solamente presionando Control Z. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, para cerrar? Muy bien, jóvenes. No habiendo más preguntas, vamos a terminar ahí el primer capítulo de nuestro curso de Excel. El próximo sábado, Dios mediante, vamos a continuar con el segundo capítulo. ¿Ok? Me despido, que tengan una bonita tarde y nos estamos conectando la próxima semana. ¿De acuerdo? Practiquen ahí toda esa primera guía. Recuerden que esta primera guía se la voy a mandar al grupo para que la puedan revisar. Y también recuerden que esta sesión, esta primera clase, también ha sido grabada para que la puedan volver a escuchar en el momento oportuno que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Hasta luego, nos retiramos. Que tengan